Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Miren, hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo, que le está ocurriendo a mucha gente y me lo hacen saber a través de mi canal de anfitrión de la plataforma. Mucha gente me lo pregunta y me pregunta por qué Airbnb ha aplicado algún descuento que ellos no han puesto. Y la respuesta mía siempre es la misma. Revisa bien la configuración porque probablemente sí que tengas activado algún descuento, aunque no te hayas enterado que lo has activado, ¿vale? Y esto está ocurriendo con los nuevos huéspedes. Se les aplica un descuento del 20% para las 3 primeras reservas y sin querer se activa o viene activado por defecto. Y vamos a ver lo que podemos hacer para desactivarlo. Y vamos a ver dónde se está activando. Voy a generar un anuncio rápidamente, lo verán a cámara rápida y pararemos en donde se activa esta opción, ¿vale? Para que tengan en cuenta a la hora de crear sus anuncios, pues o desactivarla o por lo menos que sean conscientes de que este descuento se está aplicando, ¿vale? Venga, lo vemos rápidamente y paramos en donde está la configuración. Bien, ya estamos en este apartado de la configuración del anuncio. Hemos pasado por la descripción, hemos pasado por las fotos, etcétera, etcétera. Y llegamos aquí donde tenemos que establecer el precio de nuestro anuncio. Vale, aquí establecemos el precio, nos da una sugerencia de precio, pero aquí abajo vemos que está marcado por defecto. Ofrece un 20% de descuento a tus 3 primeros huéspedes para conseguir reservas en menos tiempo. Y está marcado. Bien. Yo soy partidario de marcarlo, ¿vale? Pero también soy partidario que la gente sea consciente que lo marque. Y la gente, bueno, establece el precio y no lee bien y deja esto marcado y después se lleva sorpresa. ¿Por qué soy partidario? Porque como dice bien aquí, esto nos va a ayudar a conseguir reservas de manera más rápida, estableciendo este descuento. Vale, bueno, imaginemos, esto ya depende de ustedes, dejarlo activado o desactivarlo. Pero imaginen que lo han dejado activado y no lo saben. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para desactivarlo? Venga, vamos a llegar hasta el final del anuncio para enseñarles cómo desactivarlo una vez publicado el anuncio, ¿vale? Nos vemos en un segundito. Genial. Ya está nuestro anuncio publicado y ahí a Brian nos da las felicidades, ¿de acuerdo? Pues vamos adelante. Bien, y ahora regresamos a la configuración, vamos a nuestra casa. Nos vamos al calendario, ¿de acuerdo? Seleccionamos el calendario de la casa test, que es como hemos llamado nuestro anuncio, y vemos que está la comisión aplicada, ¿vale? En el calendario. Bueno, yo le he puesto 1000 euros para asegurarme que esto, como es un test, nadie alquila esta casa ficticia que he creado, ¿de acuerdo? Ahora me encargaré de borrarla, pero vemos cómo está aplicado el descuento, que lo pone aquí. Promoción de anuncio nuevo, vale. Bien, vemos aquí que hay una promoción activa, ¿de acuerdo? Promoción de nuevo anuncio de un 20% de descuento. Y aquí podemos eliminar la promoción, ¿de acuerdo? Si no estamos contentos con ella, ¿vale? Y así de fácil se elimina la promoción. ¿De acuerdo? Les iba a contar algo más, pero se me fue de la cabeza. Si lo recuerdo, se los digo en un nuevo vídeo. Nada, que muchísimas gracias por estar de nuevo aquí viendo mis vídeos, que estaría encantado de que se suscribiesen a los mismos. Y que nada, que muy buenas tardes y feliz verano. Chao.